Vamos con los saludos. A Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? Fernando Butazzoni. Buen día. Esteban Valenti. Buen día. Y Antonio Mercader. A Antonio lo dejo saludado a la espera de que llegue. Supongo que lo habrá agarrado algún inconveniente en el tránsito. Es muy puntual, ¿no? Sí. Hoy, Buen día y bienvenidos. primer tema de nuestra agenda política de hoy. El PIT-CNT y la FEU manifestaron su rechazo a lo que entienden es una criminalización de la protesta social. En un comunicado conjunto, divulgado el martes, estas dos organizaciones afirman que no debe ser práctica en el Uruguay ni judicializar ni criminalizar la protesta social o el conflicto. Rechazamos dicha práctica, afirman. Y más adelante agregan: expresamos nuestra solidaridad con los gremios estudiantiles y compañeros que están siendo víctimas de la judicialización y estigmatización antes mencionadas. Vamos a convocar a trabajadores, estudiantes, jubilados, cooperativistas y al pueblo en general a grandes movilizaciones en defensa de la educación pública y su valor en el desarrollo nacional. Para ir en esta dirección es necesario hacerlo con miles, dice el texto. Ustedes saben, este lunes la justicia penal procesó sin prisión a 5 personas que habían participado de los incidentes ocurridos el martes de la semana pasada en el centro de Montevideo, cuando la policía desalojó el edificio donde tiene sede el Codicen. Ayer, otros 3 manifestantes fueron procesados sin prisión. Fernando, ¿tú querías empezar con este tema? No tengo especial interés en ser el primero, pero no tampoco le rehuyo. Yo creo que sí, que efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay una criminalización. Ahora, creo que la criminalización parte de quienes realizan actividades criminales en el marco de las movilizaciones. Nosotros hemos asistido en los últimos años a una gran cantidad de movilizaciones, algunas de ellas realmente multitudinarias, algunas incluso de los gremios de la educación, que fueron muy importantes, las que se desarrollaron de acuerdo a las pautas establecidas por los organizadores y al sentido común. Es decir, un grupo importante de manifestantes que establecían determinados reclamos y marchaban con cánticos, banderas, etc. Ahora, yo creo que cuando un grupo que además es pequeño, que además no es representativo y que además está cuestionado dentro de los propios gremios a los que dicen pertenecer, se apersonan en una actividad de protesta y generan una serie de actitudes violentas y de desmanes y de vandalismo, me parece que es clarísimo que ahí hay una actitud criminal. Entonces, los grandes responsables de la criminalización de la protesta son esos grupos. Y creo que es un error, otro más, que comete el PIT-CNT en no separar la paja del trigo. Porque ahí dicen: respaldamos a los gremios y compañeros. A mí me gustaría saber quiénes son esos compañeros. ¿A quiénes se refieren cuando hablan de esos compañeros? ¿Y compañeros de quién son? ¿Seguimos con Carlos ahora? Entiendo y comparto plenamente el razonamiento de Fernando. No utilizaría igual el término criminalización de la protesta social, porque eso es de alguna manera repetir o utilizar un término que se puede generar equívocos. Para mí lo que está muy claro es que acá hay realmente conductas criminales. Acá hay gente que utiliza la protesta social como elemento para de alguna manera canalizar su radicalismo, sus frustraciones, sus odios, sus ansias de violencia, que le hace mal a la protesta social y que de alguna manera, por lo tanto, genera la obligación necesaria e ineludible del Estado uruguayo de actuar en defensa de los bienes y valores afectados. Acá el último episodio, por citar el último, de la ocupación del Codicen, nos demostró que el Codicen estuvo ocupado por un ciudadano cubano, por ejemplo, de 50 años, hoy desempleado, que hace alarde de que enfrentó a la policía con un fierro, que la policía no reaccionó, que es lo que la policía debía hacer, no reaccionar, pero él lo dice dando a entender que la policía fue cobarde y que además que los llenó a pedradas. Una puntualización, Carlos. Él habla hoy en El País, le hacen una entrevista. Él fue a El País, fue al diario El País a dar su versión de los hechos. Él no estaba ocupando. Estaba en la puerta, creo. Estaba en la puerta. Y se involucró en el enfrentamiento, con la Guardia Republicana. Bueno, hay que ver qué estaba haciendo en la puerta. Pero de todas maneras,
adentro del Mirá, Codicen. Cuando le preguntan sobre su presencia en los incidentes, Sí, dice, pasaba por casualidad. venía caminando por la calle Libertador con 2 uruguayos y veo que están puestas las vallas. Y ahí le pregunto a mis compañeros qué es lo que estaba pasando. Me contaron que estudiantes de secundaria estaban ocupando el edificio del Codicen. Según relató, él es profesor de matemáticas, recibido en Cuba, pero no puede trabajar en Uruguay porque no tiene papeles. El ser docente fue uno de los principales elementos que lo llevaron a querer observar lo que estaba ocurriendo. ¿Había usted se quedó durante todo el enfrentamiento? Y dice, sí, me arrimé hasta ahí. Fui al carrito de comidas de enfrente. Estaba mirando lo que pasaba y seguí consultándole a la gente lo que estaba sucediendo. Cuando me contaron que la policía quería desalojar a los estudiantes que estaban ocupando el edificio, dije, estos son fascistas, y me metí en el lío. Por lo tanto, el señor pasaba de casualidad por la puerta, pero se decidió a meter en el lío y agarró un fierro para enfrentar a la policía y después le tiró piedras. ¿Ese señor qué es? ¿Un transeúnte casual que observa o es un delincuente? Es un delincuente. Ahora, todos vimos las filmaciones adentro del Codicen. Las personas más jóvenes tenían 40 años. Todos eran personas aparentemente del sindicato del taxi o del grupo de Irma Leites. ¿Qué tenían que hacer ahí adentro? No sabemos. Él mismo ha estado vinculado al sindicato del taxi. Este hombre dice, está en Uruguay porque en Cuba se estaba muriendo de hambre. Trabajaba hace un año manejando un taxi y era participante activo del SWAT. Ahora está desocupado desde agosto y busca trabajo. Bueno, o sea que si, más allá de alguna puntualización de detalles sobre si pasaba distraído, si estaba mirando o si el destino lo llevó extrañamente a esa puerta para iluminarlo y agarrar un fierro, lo que está claro es que todo tiene el mismo origen. Todo es el sindicato del taxi, todo es plenario Memoria y Justicia, todo es lo mismo. Entonces, hoy acá en Uruguay no es que la protesta social esté encarcelada o encorsetada. Acá lo que se está tratando de alguna manera de contener es a los que están usando esto para actitudes y conductas criminales. Y lo sugestivo de la cosa es que el PIT-CNT se sume ahora, cuando al principio había advertido de que estos no eran trabajadores y de que acá había cosas que se estaban haciendo fuera de lugar, no pudiendo con su sentido de clase y su corporativismo enfermizo, el PIT-CNT se suma ahora a este comunicado y advierte que van a movilizar a las masas para que esto no siga ocurriendo. O sea que en este país, los que pretenden ser, por lo menos no radicales de todo, o actuar con cierta moderación, están perdiendo por goleada y los radicales están imponiendo sus criterios y el país está llegando a una situación muy delicada en ese sentido. Esteban, tú regresaste en las últimas horas, pero supongo que seguiste todo esto a la distancia, ¿no? Sí, se lee todos los días. Yo voy a discrepar con Carlos. Eso no es un problema de lucha de clases, es el lumpe proletariado, ¿tá? Que en la historia de los movimientos populares ha existido siempre, ha sido una reserva de las peores causas, no tiene ningún otro valor que la propia metodología y a diferencia del resto de los seres humanos, no les importa un rábano el resultado de la causa, el resultado de las movilizaciones, lo que ellos quieren es el conflicto. Eso no existió a partir de los últimos meses, eso existió siempre. A ver, yo tengo una ventaja que tengo 10 años de dirigente estudiantil desde que empecé en secundaria hasta la universidad y unos cuantos años de dirigente obrero. Vamos a entendernos claro, con gobiernos blancos, colorados, de Pacheco, si nosotros en una movilización estudiantil decidíamos que no había que hacer ruptura, no había ruptura, porque queríamos preservar la imagen del movimiento estudiantil. Y el que iba a hacer ruptura le rompíamos la cabeza. Estaría mal, pero lo puedo asegurar que lo hacíamos. Y eso vale para todos. Quiere decir, el movimiento sindical uruguayo se lava las manos de todo. Así le va también. Leí las dos últimas encuestas, la de Cifra y la de Factum. Ni en el Frente Amplio hay mayoría de gente que apoya al movimiento sindical, a los dirigentes sindicales. Ni en ninguna de las dos encuestas, no estoy diciendo a nivel de la población en general, los dirigentes sindicales tienen saldo negativo de 24 puntos, ¿no? Yo creo que deben estar por abajo de los vendedores de autos, ¿no? Tiene ese... Los vendedores usados, sí, los nuevos no, los nuevos tienen garantía. Pero lo peor. Y no se dan cuenta que además eso no se arregla con tener 400.000 afiliados. Entre los afiliados, en los cuadros, entre los afiliados, tienen el prestigio negativo. Entonces, por lo tanto, si el PCNT no revisa de fondo, estratégicamente, esa visión, es decir, no hay solución, porque en realidad, creyendo que se protegen de los sectores ultras les van comiendo el alma.
lentamente le van comiendo el alma. Digo, es interesante lo que acabamos de escuchar de Esteban, ¿no? Empieza diciendo que existió siempre esto y cuenta una experiencia personal de que participaba en estas cosas y que le rompían la cabeza al que sí o al que no. Bueno, y que iba enfrente de la embajada americana y empezado, creaba una provocación. Usted se acuerda de los 1 de mayo, había una guardia del PCNT que lo impedía. Bueno, y no es porque estaba a favor de la embajada americana. Bueno, pero digo, este tipo de actitudes, de ambiente, de gano la calle y hago lo que quiero, le rompo la cabeza a alguien, es lo que nos está pasando. Me hace acordar a viejos cuentos. Entre otros, uno que hizo Marina Arismendi cuando era ministra de Desarrollo Social, en el primer gobierno de Vázquez, que tuvo una manifestación frente al ministerio. Y entonces salió y de repente vio caras conocidas y se acercó a uno y le dijo: yo a vos te conozco, ¿qué haces acá? Andate. Que era seguramente alguien. Yo estaba en la esquina. Ahí está. Bueno, no me extraña que estaba No, y estaba en la esquina porque salía de espectador. Como el cubano, pasaba de casualidad. Pasaba por casualidad. Salía de espectador. Pero digo, es lo mismo que el sindicato del taxi plenaria. Es gente que va siempre a ese tipo de cosas animada porque, bueno, están los carteles en los muros de la ciudad, rodear los conflictos, radicalizarlos, como se decía recién. También está la desesperada búsqueda de publicidad. Irma Leite asomada a la ventana de un juzgado con los fotógrafos captándola allá arriba, o el muchacho que va a ser un héroe, nuestro Mahatma Gandhi moderno, que va a salir a inmolarse, que no quiere, va a ir a prisión, y va a hacer una huelga de hambre. Cualquier cosa menos laburar. Cualquier cosa, no sé. Eso sí. O estudiar, porque supone que es un estudiante, ¿no? Es decir, hay gente que va allí por distintos motivos. Y lo que es increíble es el caso tanto de plenaria como del SWAT. Yo pongo el ejemplo del SWAT porque desde hace años, yo que ando bastante por la ciudad vieja y que tengo que venir por acá, para estos lados, estoy aburrido de pasar frente a lo que era la mañana del diario, están ahora las sedes judiciales, y ver sitiado eso por taxímetros. Y después, ¿qué es lo que pasa? No, que está declarando un miembro del sindicato del taxi. Entonces, se juntan allí varios taxistas, pues es un grupito pequeño, no representa a los taxistas montevideanos, a la inmensa mayoría, pero se ponen allí en actitud amenazante y patotera. Esto existe hace años, en el 2008, en el 2010 y el 2012, fíjense en Google, están los eventualmente procesados del sindicato del taxi que allí van, y se crea, se habla ahora de la judicialización de los conflictos, ¿no? Criminalización de la protesta social, por ahí habríamos. Ahí está. Yo creo que la criminalización es ese intento de presión que ellos ejercen permanentemente sobre la justicia, pero repito, es la búsqueda de protagonismo, la búsqueda de incidir, la búsqueda de radicalizar los conflictos y la búsqueda de traer a gente que, como el cubano, que no tiene nada que ver, según él, gente violenta, ¿no? Que lo que busca es armar lío. Esto lo sufrimos mucho en el pasado. En momentos en que el PCNT y el propio Frente Amplio estaban bastante de acuerdo. Digo, ahora les toca soportarlo a ellos, pero no me alegra, no me alegra para nada. Yo desearía que estas cosas no ocurrieran. Volvemos a Fernando. No, yo creo que lo que hay en el fondo de esto es un poco lo que planteaba Esteban, pero creo que ampliado, es decir, lo que creo que hay un descaecimiento de ciertos valores políticos que han sido tradición en el Uruguay, que han sido tradición de la izquierda también. Hoy leía un informe de algunas listas minoritarias del gremio de los maestros que, bueno, plantean que hay un problema de plata en la caja del sindicato. Sí, 24 millones de pesos. Por eso. Es decir, hay cosas muy irregulares. El sindicato de maestros de Montevideo prácticamente está quebrado entre una lista mayoritaria que, según en la mayoritaria de las elecciones, que según se denuncia, ha tomado decisiones por la libre, no ha respetado los quórum en las asambleas, lleva adelante paros que no tienen el aval de los maestros y que no son respetados además cuando se ejecutan, es decir, que tiene un pequeño índice, muy pequeño índice de acatamiento. Creo que eso está en la base y creo que de alguna manera, sin darse cuenta, la dirección del PIT-CNT comete un grave error al no separar claramente las aguas, y el último comunicado es una expresión más de esa zafraslafra dudoso en el que sí pero no. ¿Perdón? ¿Esa qué, perdón? Zafraslafra, es una expresión mía. ¿Qué quiere un zafraslafra? Es un que digo y no digo y sí pero no. ¿La vas a presentar a la Real Academia? Anótese. ¿Cómo no? Puede ser. Utilícese, aprovechese. Yo, dos reflexiones. Una, creo que sí, que esto esta efervescencia de la protesta radicalizada y violenta social no es nueva. En el país ya existió en su momento, quizás con otros matices, pero existió.
Y lamentablemente, hay que decirlo, en aquellas oportunidades el Frente Amplio no tuvo una postura política clara y definitiva. Ahora tampoco contraria. la tiene. Ahora tampoco la tiene. No, por eso. La tuvo antes. El Partido Comunista la tenía. Por eso sigue siendo grave el accionar del Frente Amplio. Desde la oposición, en su momento, no solo acompañó pasivamente, sino que avaló y apoyó protestas que también eran sumamente violentas y radicales. Estamos cansados de ver legisladores del Frente Amplio que en su momento acompañaron estos sucesos violentos, y además está claro de que el Frente Amplio como fuerza política no actuó en su momento clara y categóricamente poniendo un límite a estos excesos. Hoy tampoco lo hace, pero hoy por lo menos se queja y empieza a reprimir. Hoy el Frente Amplio es el pachecato. Hoy tiene que actuar, porque hoy está en el gobierno. Y entonces tiene de alguna manera que parecerse a aquello tan criticado de su momento cuando Pacheco ejercía la presidencia en medio de todos los conflictos y con toda la violencia enfrente. Y los que antes se rasgaban las vestiduras y decían que era todo inadmisible, hoy son los que desde el edificio Libertad o los distintos ministerios nos dicen de una manera u otra de que el Estado tiene que hacerse respetar, que hay que ejercer la autoridad, que no se puede permitir los desbordes y demás, y demás, y demás. Por último, señalo que evidentemente el movimiento sindical se fue de madre, está totalmente fuera de control. No pueden además los líderes del PIT-CNT con los propios sindicatos, dicen una cosa y no son considerados en lo más mínimo, por eso quizás acompañar este comunicado para no quedar desairado. Ahora, esa es otra culpa también del Frente Amplio. Los sindicatos fueron engordados, fueron empujados y fueron exacerbados por el Frente Amplio, no en su política y en su actitud legítima de representar a los trabajadores y velar por sus derechos, sino en ser una especie de gobierno paralelo que hace, deshace, dice y habla de todo lo que ocurre en el país y genera políticas de todo tipo, y si no están de acuerdo conmigo, la violencia, el paro, la ocupación, el destrozo, la agitación. Esa es la realidad de los gremios hoy, y el Frente lo aceptó y lo toleró en silencio. Hoy está siendo víctima de su propia definición anterior. Bueno, como todas las cosas, cuando asumen una expresión catastrófica, se salen de mambo. Es decir, ni hay una especie de sublevación popular en el Uruguay. Los que participan en los procesos estos son algunas decenas de gente. El Ministerio del Interior mostró con las nuevas tecnologías cómo fue el proceso adentro del Codicen y fue hecho luego de negociaciones, conversaciones, etcétera. Nadie pide, el Frente Amplio no promovió esto, no lo promovió nunca, y cuando éramos oposición, cuando por ejemplo el país se caía a pedazos, si hubiéramos promovido este tipo de cosas con aquellas famosas marchas que venían desde los cerros, este país hubiera ardido, y nunca lo hicimos. Nunca lo hicimos y estoy orgulloso de no haberlo hecho. Ahora, acá para la izquierda hay un problema de fondo, que es un problema que no es táctico, no es circunstancial. Es un problema de si el movimiento social uruguayo se va a corporativizar cada vez más desde el punto de vista, desde el uso de la metodología y abarcar cualquier cosa, el uso de los fondos, el uso de las licencias, el uso de las prerrogativas, que está bien, son parte de las leyes sociales, o si efectivamente va a ser un impulso para el programa, para el proyecto nacional de cambio, y eso es lo que está en discusión, porque hay algunos compañeros que consideran que como tienen una fuerza totalmente desproporcionada desde el punto de vista sindical a lo que es su fuerza política, ellos pueden disputar el gobierno, cosa que por otro lado no les va a hacer nada bien. Y le voy a explicar por qué en una palabra. Porque si nosotros aplicáramos en el Uruguay el plan económico de gobierno que propone el PIT-CNT, se hundiría este país, pero se hundiría muy hondo, y arriba de él se hundiría la izquierda. Y como por lo tanto la izquierda no se va a suicidar, el PIT-CNT podrá hacer todo este tipo de declaraciones rimbombantes, de convocar a las multitudes, pero llegado el momento el país va a tener rumbo, gobierno y perspectivas. Bueno, el tema era el de los incidentes, ¿no? Y demás. Nos hemos venido a un juicio
crítico sobre el PIT-CNT, en el cual parecería que estamos todos de acuerdo. El arranque era la denuncia que desde el PIT-CNT se hace de la criminalización de la protesta social. O sea que vamos a un juicio del PIT-CNT, digo, estamos todos de acuerdo, digo, en la censura del PIT-CNT. Digo, yo agradezco que no es el caso de Fernando, que es más reciente la tertulia, pero el caso de Esteban, que otrora defendía con uñas y dientes al PIT-CNT. Al buen PIT-CNT lo defiendo a muerte. Y al sindicalismo uruguayo. A muerte lo defiendo. Y Lo mejor que tiene ese país. Antonio, no se puede tener una visión cristalizada de la historia, es decir, que ver que lo de hoy es lo mismo que lo de hace 10 años. Perdón, me sugiero, lo del PIT-CNT se veía venir hace rato, ¿no? Digo, la forma en que está actuando el PIT-CNT no es nueva, viene de mucho tiempo atrás, como hace 10 años, te recuerdo aquellos conflictos cuando entraban a meter palo en todos lados, aquella imprenta que tuvo que salir el dueño con un palo a defenderse porque lo atacaban, la cantidad de ocupaciones que hubo, y todo eso fomentado por el primer gobierno de Vázquez, y por un señor ministro del Interior, José Díaz, que impidió que se desocupara, que permitiera las ocupaciones. Acuérdense que tenemos una ocupación por día. Y el PIT-CNT era fantástico para todos ustedes, era lo más grande que había que impulsar la sindicalización y demás. O sea que ahora no vamos a enjuiciar a ese PIT-CNT porque está haciendo lo mismo que ustedes aplaudían hace 10 años, lo mismo. Está haciendo exactamente lo mismo y está alentando y permitiendo que grupos como el SWAT integren el PIT-CNT, porque lo integra, y nunca, yo recuerdo cuando la agresión al taxista Rosa y otros episodios cuando le pegaron a una mujer taxista el 1 de mayo, la reventaron y fue al juzgado, el PIT-CNT ni siquiera sacó un documento de repudio, nada, todo estaba muy bien, todo estaba perfecto. Ahora resulta que las tornas han cambiado, está el gobierno del Frente Amplio, es el primer gobierno de izquierda que enfrenta dificultades económicas, hasta ahora han gobernado en prosperidad, todo se ha arreglado con plata, ahora tiene que demostrar lo que es y ahora se empieza a distanciar del PIT-CNT, el gobierno se empieza a distanciar del PIT-CNT y es lógico que así sea. También está aplicando medidas represivas y es lógico que así sea y es bueno que las haga, pero de alguna manera contradice lo que la prédica que se llevó durante tantos años y sobre todo los elogios y vamos arriba compañeros del PIT-CNT. Son los mismos de siempre. Mira, hay otro tipo de puntualizaciones como la de Ariel, que manda un mensaje y dice: con todo respeto quiero expresar mi desacuerdo con Valenti, soy del interior, Minas, fui dirigente sindical en la Federación ANCAP, luchamos durante años honestamente y poniéndole pienso a cada resolución. No todos los integrantes del PIT-CNT son como los quieren hacer parecer. Pero no tengo duda, yo reivindico que la estructura fundamental del movimiento sindical uruguayo es un orgullo para este país, pero que se está degradando, se está degradando. Entonces ya no es un orgullo. No. ¿Es un orgullo? Hay zonas que se están peronizando, la voy a decir así. Peronizando. Sí. Y el plan de vivienda, el PIT-CNT y el plan de vivienda, basta con mencionar eso. Hay zonas que se están peronizando. Lo que no me impide pensar en un problema de fondo. No hay una sociedad democrática con perspectiva progresista sin un gran movimiento sindical inteligente, capaz, con una visión. Habrá que regularlo y reglamentarlo y no podrá ser viva la pepa, que hacen lo que quieren, los eligen entre 4 paredes y deciden conflictos por 20 o 30 votos. 9:30 de la mañana. Seguro Americano Medicina Privada. 2-708-2019. www.seguroamericano.com.uy. Seguro Americano. 50 años de medicina cada vez más humana. Otro mensaje de Gonzalo dice: cuidado Valenti, que lo estamos mirando, no haga gestos cuando habla Mercader. Sí, hay un hostigamiento, hay una cosa. No, pero es bueno que se sepa. Un detalle que quizás se vio con la transmisión de video fue que en determinado momento, cuando empezó a hablar Esteban en su penúltima intervención, estaba lejos del micrófono y Antonio, al lado de él, se preocupó por la situación y le corrigió el micrófono para que a Valenti se lo escuchara bien. A pedido de la sala de máquinas. Pero colaboramos. Yo le entrego rosas y él me devuelve con espinas. No. Yo creo que uno de los problemas que tenemos que lograr en esta mesa, lo he pensado mucho en este viaje, es que tenemos que tratar los temas puntuales. Pero es tan pobre el debate político, cultural, ideológico ¿nuestro? del Uruguay. Es tan pobre que nosotros tendríamos que darnos un día por mes para discutir temas más amplios. Para discutir temas dejamos esa inquietud arriba de la mesa. Porque he visto debates en el exterior y te digo, da miedo.